Gracias, gracias, ingeniero. Buen día, queridos amigos. Como les mencionaba el día de ayer, el programa de hoy, que regularmente lo dedicamos a ciencia y tecnología, nos fue cedido amablemente por la doctora Paola Rebeca Arteaga López para tratar un tema muy interesante. Estamos en el mes de la mujer, en un año muy especial, unas situaciones muy especiales. Les he mencionado muchas veces a quien hoy nos hace favor de acompañarnos, se las he mencionado casi siempre que viene a colación algo que tenga que ver con el INEGI, y van a saber ahorita por qué, queridos amigos. La doctora Carlota Fernández Mendoza, quien nos hace el favor de acompañarnos hoy en INADEC TV, es doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac en coordinación con la Sorbona de París, con la tesis doctoral Necesidad de una ley de desarrollo social, por la que obtuvo mención honorífica. Alcanzó el grado de maestría en Administración y Gestión Pública por la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz y realizó la especialización en Gobierno y Administración Metropolitana y Regional en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es licenciada en Administración y licenciada en Derecho. Entre sus múltiples estudios de posgrado destacan el diplomado Análisis Político Estratégico en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, así como los diplomados Administración de Proyectos para el Sector Público y Liderazgo para la Mujer, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Adicionalmente, se ha mantenido en capacitación constante sobre discriminación e igualdad a través del CONAPRED. Como docente ha impartido cursos en el Instituto Politécnico Nacional en las materias de Estructuras Socioeconómicas de México, Administración, Introducción a las Ciencias Sociales. También ha dictado diversas conferencias en la Universidad de Anáhuac, nada más por citar algunos pocos ejemplos. Es asociada individual en el INAP. En el año 2009 fungió como coordinadora en la Comisión de Ética y durante su gestión fue elaborado y aprobado el Código de Ética del INAP. Actualmente es coordinadora del Comité de Género y miembro de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas en esa institución, en donde también ha dictado conferencias en diversos temas, como la experiencia en un instituto de estadística, gobierno electrónico y la participación de la mujer en la administración pública, que es como hoy estamos señalizando este programa. Esta última en el marco del seminario itinerante Las mujeres en la administración pública. Actualmente es directora de la tesis Registro de la Población en México, Análisis del Registro Nacional de la Población 2012-2017, para obtener el grado de doctor en Administración Pública. Su ensayo Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Poder Ejecutivo Federal y Organismos Autónomos forma parte de la publicación La Mujer en la Administración Pública, editado por el INAP en 2014. Es coautora del libro Una mirada multifocal para reconocer a México, procesos de exclusión social, concentración del ingreso y factores de riesgo, editado por Porrúa en 2016, y que aquí se los he mencionado muchas veces, y aprovechando le enviamos un saludo al doctor Pedro Peñalosa. En 2016, y el ensayo Desigualdad y concentración del ingreso en México, de su autoría. Se incluye en la publicación Si hay salidas, de 2018, editada por Porrúa y la UNAM, y que lo acaban de presentar, querida doctora. En la administración pública se ha desempeñado como coordinadora de asesores en la Delegación Política de Coyoacán, como asesora parlamentaria en la coordinación oaxaqueña en la Honorable Cámara de Diputados de la 56ª legislatura y coordinadora de asesores en la Subdelegación General de la Delegación Política en Gustavo Amadero, ahora alcaldía. Fue subgerente de seguimiento y control de la liquidación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, aquella CONASUPO, queridos amigos, y coordinadora de asesores en la Coordinación General del Fideicomiso para la liquidación al subsidio de la tortilla, Fidelitz, en la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL. En el presente momento se desempeña como directora regional de Desarrollo Informático y Promoción de la Dirección Regional Centro en el INEGI. Y por eso les decía, queridos amigos, que le hemos mencionado muchas veces cuando hablamos de cifras que a nuestro país atañen, y que vaya que necesitan mujeres como la doctora Carlota para que sean precisas y sean concisas y estemos enterados los mexicanos. Bienvenida a INADEC TV, doctora querida. Gracias por hacernos un espacio en su agenda
sabemos que es muy, muy, muy ocupada. Hablar de mujeres. Bienvenida. Gracias, mi querida licenciada. Pues yo antes que nada quisiera agradecer al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico la oportunidad que nos brinda de estar aquí con ustedes, de hablar sobre este tema en el mes de la mujer, sobre las grandes brechas que tenemos todavía por lograr, por alcanzar, de cuáles son los impedimentos que nos hacen tener esas limitaciones, pero particularmente a ti, licenciada, agradecerte tu generosidad, tu calidez por permitirnos estar aquí. Y bueno, estamos a tus órdenes con mucho gusto y con mucha alegría. Gracias, gracias, hermosa. Yo les decía y te comentaba antes de entrar al aire, el programa se llama Más que Leyes, Educando la Conciencia. En este afán del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico de acercar a las figuras preponderantes, tanto en la política, las políticas públicas, catedráticos y demás, la gente que maneja de alguna y de muchas maneras el destino de nuestro país, para acercarlo al público en general. Esta brecha que hablas de las mujeres también está con todo el pueblo, ¿no? Pareciera que estamos en diferentes escalones y yo creo que es momento de acercarnos un poquito y que nos compartan para que de la misma forma pues nos interesemos como público y como pueblo en lo que sucede en la problemática de nuestro país, ¿no? Claro, mira, yo quisiera empezar antes que nada con decirles que México, al igual que otros países, ha alcanzado logros importantes en lo que se denomina paridad de género. Ajá. Pero estos logros importantes no son suficientes. Se estima que tardemos aproximadamente, caso México, Ajá. 50 años en lograr la paridad de género en términos de oportunidades para mujeres en el sector público y privado. Eso es lo que dicen los estudiosos. Quiero también comentar que desde el marco internacional tenemos acuerdos, Ajá. tenemos convenciones que nos hablan de todo lo que tenemos que lograr para que la mujer se pueda empoderar y pueda lograr tener esa paridad que merece y que es necesaria. Tenemos también en el marco de las leyes de México la Constitución, el artículo 1, el artículo 4. Tenemos 3 leyes que le dan ese marco jurídico: la ley contra la discriminación, la ley de la igualdad de las mujeres. O sea, tenemos todo esto, pero ¿qué se requiere, licenciada? Se requiere voluntad política y se requiere sobre todo que haya una cultura en nuestro país sobre los derechos que todas las mujeres debemos de tener, no importa cuál sea su lugar, desde el más alto hasta el menor. Todas las mujeres merecemos las mismas oportunidades. Y hemos observado algo muy importante en los estudios que hace el INEGI. El INEGI es una institución maravillosa que hace unos estudios que te dan claridad en lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita les voy a dar algunas cifras. En el caso de las presidentas municipales, que ahí tenemos una brecha enorme. Casi abismo, ¿no? Abismo, hablamos aproximadamente de 2.500 municipios. Se advierte después de los estudios y los análisis que las mujeres, para llegar a esa posición, primero, tienen que tener nivel académico, fundamentalmente, estudios, y después tienen que tener una edad. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres, su nivel académico es menor y su edad es mayor. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Ahí es un tema para análisis y para estudiar. Eso es lo que te podría comentar de inicio. Ahí, paridad, nada que ver. No. Hay una diferencia, doctora querida, porque de repente escuchamos ahora más paridad y en algún momento escuchábamos más equidad. ¿Cuál es la diferencia o por qué? A veces las palabras juegan un papel, nos decías, muy importante. Las palabras son muy, muy importantes. Paridad se entiende, seamos pares, tratémonos como pares, y en ese sentido, por decirte, en el Senado hoy tenemos ya prácticamente una paridad entre mujeres y hombres. Ajá. Hay 65 hombres y 63 mujeres. Casi logramos la paridad. Ahora, ¿qué es la equidad? La equidad es que tú tienes que darle a la mujer aquello que necesita para lograr esa paridad.
porque si no la pones en equidad, difícilmente va a lograr la paridad. ¿Cómo lograr una paridad cuando hablamos que simplemente en sueldos el trabajo que realiza una mujer no es evaluado o no es pagado en la misma magnitud que el de un hombre, que a veces en circunstancias menores gana más? Empezando desde ahí, hay una diferencia grande, ¿no? Mire, del sector público nos pueden ayudar mucho las leyes, la voluntad política para que se logre eso, porque no es correcto que una directora que haga lo mismo que otro director tenga un nivel más alto que el otro. Así es. Por ejemplo, en el sector público, y tú lo sabes, licenciada, dentro de los niveles hay rangos. Entonces, una subdirectora que hace lo mismo que un subdirector, a lo mejor a la subdirectora le dan el rango 1 y al subdirector le dan el rango 3. ¿Cuál es la razón? No hay una razón de peso, simplemente es una decisión o definición. Entonces, esa parte tendríamos que trabajarla en el sector público. Ahora, en el sector privado, ahí se requiere educación, concientización ante los empresarios. Ahora paso a otro tema. Los empresarios en general, para la mano de obra, requieren más a las mujeres. Razones. La mujer es responsable o más responsable, la mujer es entregada y la mujer es muy buena en manualidades. Yo tengo un amigo que es empresario y él contrata mano de obra femenina porque dice que difícilmente tiene problemas con ellas y tiene más problemas con los varones. En la administración, sobre todo, también, la parte de la administración. Y hablando, muchos pudieran alegar que en referencia a la fuerza física las mujeres no tienen la misma que un hombre, pero bien lo decías, empresarios, yo igual conozco arquitectos que todos los acabados contratan mujeres para hacer todos los acabados en los edificios más cookies y más importantes, precisamente por eso, la meticulosidad de hacer las cosas. La administración no nada más es de recursos, incluso de tiempo, ¿no? De alguna manera nos van diseñando, nos van creando así, de esta forma, que tengamos que ser multifacéticas. Yo creo que la mujer desde que es, digamos, en la crianza, depende de qué crianza le corresponda, qué hogar le corresponda, pues a la mujer nos ponen desde pequeñitas a, tienes que saber lavar, planchar, hacer, subir. Y si es una crianza de un hogar con con un jefe machista, pues el varón eso no lo puede hacer, no son tareas para el varón. Entonces, habría que ver la crianza que tiene cada una de esas familias. Habría que eliminar esos rasgos de machismo. Por eso es que la mujer tiene mayores habilidades. Ahora, déjame decirte una cosa muy importante. Desde el término biológico, está comprobado que la mujer es más fuerte. Claro. Inclusive estadísticamente, la esperanza de vida de la mujer es de 77 años contra 75 años del hombre. Por eso en México, estadísticamente, en el mundo, no en México, hay más viudas que viudos, porque la mujer biológicamente es más fuerte, fue creada así. Por eso la mujer puede tener hijos y a los 2, 3 días ya estar trabajando. Y ahora que ya con este empoderamiento de mujeres se están casando mujeres con hombres más jóvenes, ¿qué va a pasar? Entonces va a haber todavía más viudas. Sorry por mi comentario, pero pudiera pasar este cambio de ideología, porque está cambiando hasta esa forma de ver las situaciones sentimentales a la diferencia de antes, que era normal que el varón le llevaba a las mujeres 10, 15, 20 años de diferencia, y era como la experiencia para proteger a un ser humano indefenso. Hasta eso está cambiando en el entorno mundial, no nada más en el de nuestro país. Yo considero que el mundo, y como todo, como tú lo dices, licenciada, cambia constantemente. Y también ahora esa parte está cambiando. Antes era muy criticado que una mujer de cierta edad tuviera una relación con un varón de menor edad. Barbaridad, hasta las denominaban
creo que todavía las cougars, alguna cosa así, ¿no? Y era muy aplaudido inclusive que un varón anduviera con una mujer o tuviera una relación o se casara con una mujer que fuera menor que él, 20, 30 años. Yo creo que esos prejuicios están cambiando, licenciada, y creo que ahora la mujer y el hombre tienen la oportunidad de decidir lo que mejor quiera. No juzgo, no critico. Cada quien puede decidir lo que mejor le convenga. Y si la mujer decide que ese varón que es menor que ella es el varón con el que reúne sus capacidades, tiene una compañía, tiene un compañerismo, adelante, ¿por qué no? Es decisión personal. Claro. Yo creo que eso no se juzga. Claro. Yo creo que esa apertura que hoy tenemos es positiva. ¿Por qué nada más los hombres? ¿Por qué no las mujeres? ¿Qué hace la diferencia? No hay diferencia. Somos seres humanos al fin y al cabo. Pero de repente veíamos las políticas androcentristas, ¿no? Que van marcadas más hacia lo que mencionabas en un comienzo, darle ciertas prerrogativas o facilidades a los varones en todos los campos y ponernos las cuestiones mucho más difíciles a las mujeres. Porque a lo largo del camino, y lo hemos visto dentro de la burocracia misma en el Estado, en México, cómo las mujeres para llegar a la política cuesta mucho más trabajo. Ahorita ya estamos casi en paridad en las cámaras, casi. ¿Hasta dónde también? Solo en senadores, diputados falta todavía, en la actual legislatura, en la actual. En presidencias municipales estamos muy mal y ahorita les doy los datos. Y delegaciones y demás, que ahí es una cuestión muy interesante, porque estamos hablando de esta forma de pensar en provincia, que todavía tiene conceptos mucho más arraigados, ¿no? Que a veces en las ciudades que nos sentimos que somos más de avanzada, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué podemos hacer? Ahora que ya hay un poco más de mujeres en las cámaras, ¿se pudiera legislar al respecto? ¿Hay iniciativas o mira, cuál sería el camino? Yo, por ejemplo, que formo parte de la Comisión de Género del Instituto Nacional de Administración Pública, que es un instituto muy reconocido en México por todas las estudios, los libros, los reportajes, todo lo que saca. Yo estoy haciendo una propuesta de que en el Poder Ejecutivo, al igual que en el Poder Legislativo, como tú lo sabes, licenciada, exista paridad. En el Poder Legislativo ya se pide que exista paridad de género, por lo menos en lo que son todas las elecciones, tú lo sabes, ya 50 y 50, tienen que ser hombres y mujeres. En el Poder Ejecutivo no existe una ley que determine eso. Entonces tendríamos que mandar a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para la ley orgánica de la administración pública donde todos los puestos tengan una paridad en el Poder Ejecutivo, porque no la tienen. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, decimos, a ver, es que en tal instancia trabajan más mujeres que hombres. Probablemente, nada más que analizamos en qué niveles están trabajando, licenciada. ¿Y hacia dónde me he enfocado? Porque siempre son en cuestiones sociales, hablando del Ejecutivo, de Sol, las cuestiones sociales, como que donde no tengan tanta injerencia. Igual por eso brinca el hecho de que ahora, en este momento, la secretaria de Gobernación sea una mujer, y de repente, porque a veces sentimos que hay mucho más exigencia o incluso golpeteo, incluso también de mujeres mismas, al hecho de que una mujer esté, pues en otros países sería como una vicepresidenta, ¿no? Claro. Aquí es una secretaria de Gobernación. ¿Por qué a veces hasta como mujeres, nos sentimos o nos posicionamos en contra de eso? ¿A qué sucede? Yo creo, licenciada, que es un asunto, insisto, cultural. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos que trabajar mucho. Primero en una cosa, si tú ves en una mujer que ha tenido un logro, reconocerla, decírselo, pero no solo eso. La llamada sororidad, ¿no? La sororidad es un término que habría que analizarlo muy bien, porque eso se tiene que dar, o el término, el concepto va, cuando una mujer es violentada. Eso es la parte de sororidad. Tiene sororidad cuando una mujer es violentada. Entonces la apoyas,
la cubres, la contienes. Ajá. No, aquí estoy hablando de que la mujer tiene que apoyar a la mujer. Hay un concepto que seguramente tú lo conoces que se llama techo de cristal. Ujú. El techo de cristal es esa parte donde no lo ves, pero existe, no sabes que lo limita, pero sabes que te limita. Y lo que, sientes. Y lo sientes, y que no puedes llegar. Entonces, tú dices, bueno, yo tengo 2 licenciaturas, tengo tantos estudios, tengo tanta experiencia, tengo tanto nivel de perfeccionamiento, pero no puedo acceder al siguiente nivel. O sea, son esas barreras invisibles que no las puedes describir con absoluta claridad, pero que existen. Entonces, ahí es donde las mujeres tenemos que apoyarnos, pero tiene que ser un asunto de orden cultural. O sea, toda esa parte de que, no, como dice un dicho por ahí de rancho, no puedo ver cabello bonito en otra mujer porque ya le digo que se lo corte, deberíamos de cambiarlo, ¿no? Qué bonito cabello tienes, licenciada, te ves muy guapa. En lugar de decirte, ¿por qué te lo cortas? ¿No? Entonces, ¿O por qué te lo pintas? Yo a mí me da risa. Pues es que me tropecé una vez con un tambo de peróxido, les digo cuál es, o sea, cuál es el problema. O sea, notas cuando va implícita una segunda intención en vez de apoyar o decir, pues si yo quiero, yo también puedo hacerlo. Esa parte tenemos que cambiarla como mujeres y esa parte tendríamos que inocularlas a las generaciones de mujeres que vienen claro, siguiéndonos. claro. Y Como darles esa educación y cultura de apoyo, de contención, de soporte, de formar cuadros. Yo, por ejemplo, te puedo decir con bastante orgullo que el personal que depende de la dirección en la cual soy responsable, las 3 mujeres que dependen de mí, que son subdirectoras, son extraordinarias, extraordinarias servidoras públicas. De verdad, o sea, mi confianza absoluta hacia ellas. Entregan su trabajo, no fallan en su tarea. Y hacia abajo, mujeres jefas de departamento impresionantemente, verdaderamente trabajadoras. Entonces, la mujer es extraordinaria trabajadora, es extraordinaria servidora pública. Debe de tener más oportunidades y el Estado debe de dárselas y los empresarios deben de dárselas y ese techo de cristal debe de desaparecer para siempre. 50 años para que desaparezca, para que se logre. Y me gustaría... Y depende de nosotros, pero ahí depende también de todos nosotros, todos, ¿no? De todos. Es que todos tenemos que participar. Aquí no es nada más, no es un asunto de mujeres, es un asunto completo. Tiene que participar el Estado con voluntad, porque mira, licenciada, no sirve de nada que tengamos leyes que no se apliquen. Y estamos aquí en este momento en un instituto de desarrollo jurídico. Y los abogados lo pueden decir. Hay muchas leyes que son leyes muertas. Y lo digo con absoluto respeto y conocimiento. Y siendo también licenciada en Derecho. Entonces, tiene que haber leyes. Ya las tenemos. Ya están. Hay que aplicarlas. Se requiere voluntad política para aplicarlas. No interpretarlas a conveniencia, porque también eso O muchas no, veces o no. ni siquiera interpretarla. Ah, pues ahí está. No. Tiene que haber voluntad política. Los empresarios tienen que entrar. Las organizaciones no gubernamentales. Las mujeres. Pero lo más importante, licenciada, los hombres. ¿Qué tiene que hacer el hombre para que la mujer obtenga una paridad? Dársela, reconocerla, impulsarla. Y pareciera que al contrario, cierran filas cuando se sienten amenazados. Pareciera exactamente. Eso. O sea, tú los observas y no hacen nada, absolutamente nada. Y entonces tú tienes que estudiar y estudiar y demostrar, y estás en una demostración constante de que sí, sí, tú puedes, tú eres. Pero están impávidos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Hablábamos hace unos pocos días. Viene el Día Internacional de la Mujer, precisamente. Viene una amiga, Ana Sarina, cantautora, poetisa, trovadora y demás. Y estábamos platicando precisamente sobre mujeres antes de entrar al programa.
Y esta cuestión de que sucede en todos lados, hablábamos sobre la cuestión de cultura y sobre género, y que ahorita con el rescate de las lenguas maternas en todo el mundo y demás. Dice, pero seguimos con eso, Delia, seguimos con esta situación donde los hombres estamos de la misma, hablando sobre cultura y rescate de raíces indígenas en la Cámara de Diputados. Son 50 hombres y éramos 4 mujeres. Y de repente habla ella, habla yo, y lo mismo que decimos, así como que nadie pone atención, o sea, no importa. Y de repente allá, 10 minutos después, uno de los asistentes dice exactamente lo mismo, o sea, me copia el texto prácticamente, o le copia a la compañera el texto. Y entonces, no, sí, él tiene razón, y entonces todos le aplauden y cierran las filas con él, cuando, o sea, nos estamos dando cuenta que le quitó el discurso a la compañera, lo hizo suyo, y entonces lo agarró como suyo, ya quedamos fuera. Eso no sucede nada más ahí, sucede en todos lados. Sí, por ejemplo, te das cuenta en algunas ocasiones cuando tienes reuniones de trabajo, que tú expones algo y no te escuchan. Y entonces tienes que subir el tono de voz para que te escuchen. Yo en ocasiones, alguna vez en alguna reunión, me dijeron, oiga doctora, parece que está usted enojada. Y les dije, no, no estoy enojada, simplemente soy enfática con el fin de que consideren lo que estoy proponiendo, porque es una propuesta que vale la pena. Y hablando de propuestas, por ejemplo, yo propondría que el Estado, si tiene la voluntad política de caminar en esta equidad, paridad, igualdad de género, ¿por qué no cada 8 de marzo que se conmemora la lucha que todas las mujeres históricamente en el mundo hemos tenido para tener voz, para tener voto? O sea, es verdaderamente triste que tú revises y que digas, hace apenas 63 años en México le dieron el voto a la mujer. En 1955. Y para que sucediera todo esto, pasó históricamente en el mundo cantidad de situaciones, en Rusia, en Londres, en Estados Unidos, para que México, 63 años atrás, le dieran el voto a la mujer. ¿Y por qué pugnamos y al sentirnos junto al gigante mundial, queremos sentirnos del primer mundo cuando vemos que estamos rezagados en tantas materias que son imprescindibles para que el país crezca? ¿Qué pasa ahí? ¿Desde dónde tenemos que cambiar un poquito la visión? Es un asunto cultural, licenciada. Tenemos que cambiar la parte cultural y yo propondría, por ejemplo, en la educación, es ahí la base, la educación de los niños y de las niñas, pues tener materias obligatorias. Por ejemplo, nosotros proponemos que en el caso de la estadística sea una materia obligatoria en universidades, porque la estadística es base para que se pueda hacer política pública, para que puedas hacer un estudio, para que puedas hacer una propuesta. ¿Por qué no meter también en las universidades una materia, que es lo que estamos proponiendo en el INAP, alusiva a equidad, igualdad, paridad, y explicarles todo lo que significa y todo lo que ganaríamos? Porque además, cuando se tiene una paridad, todos ganamos. Ganan los hombres, ganan las mujeres, gana la sociedad, ganan los niños, ganamos todos. Estas políticas que hemos visto implementadas, que son más de ayudar a la jefa de familia y darle como algo para contentarlo, a veces así lo percibe uno, ¿en qué nos ayudan? ¿O en qué retrasan esta visión de querer cambiar al país? Porque de repente vemos, sobre todo cuando es clientelismo electoral, ¿no? En época de campañas, como las mujeres somos las que ahorita sí ya se vota más, de repente vemos enfocado estas ayudas o esta manipulación más hacia las mujeres y jóvenes. ¿Qué se puede hacer ahí desde arriba, desde el Estado? ¿Se puede legislar al respecto o no se puede hacer? Todo se puede legislar, licenciada, eso tú lo sabes. Insisto, depende el plan que tenga el gobierno.
puedes legislar, puedes dar, pero yo particularmente desde mis estudios, desde mi pensamiento, desde cómo veo todo, yo soy más de, tenemos que dar educación, la educación te va a permitir que tengan una manera productiva de vivir. Lo ideal en este país, si tú lo sabes, en cualquier país, es que no existieran los subsidios para nadie. El paternalismo Lo, fuera. lo ideal sería que no existiera la Secretaría de Bienestar. Eso sería lo ideal. Digo, ahorita traemos 50 millones en línea de pobreza. En un país de 125 millones de habitantes, pues es un porcentaje altísimo, licenciada, que nos va a llevar décadas si hay voluntad política para salir. Los subsidios temporalmente te resuelven alguna situación, pero no te resuelven de fondo. México tiene que buscar resolver de fondo. México tiene que dejar de ser un país con 50% de pobres. Solo la educación, la capacitación, es la única manera en que nos va a ayudar a salir y a ser más productivos. En mi opinión personal, los subsidios, además, en caso de ser necesarios darlos, tienen que ser focalizados, no tienen que ser universales, porque no todos tenemos los mismos requerimientos y todos tenemos circunstancias diferentes. Así es. Pero son puntos de vista académicos y son puntos de vista derivados de mi experiencia como profesionista, licenciada. Así es, hermosa. Dentro de la estancia que tienes en el INEGI, ¿qué cifras respecto a mujeres, respecto a desigualdad o respecto a qué factores son los que más se han brincado? Que digas, esto no me imaginaba que estaba pasando cuando llegas al INEGI. Fíjate que yo preparé algunos datos, porque es importante que todos sepamos lo que se hace. Y hay un dato que sacamos que me llama la atención y que quisiera compartírselos. Fíjense, miren, tenemos las diputaciones de los congresos estatales. Sí. Para 2016 los datos nacionales nos arrojaban que teníamos el 41% de mujeres en congresos. Ajá. Y los hombres el 58.9. Es decir, ahí todavía traemos una brecha del 17.8%, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una brecha muy grande. Ahora, otro dato, fíjate. Tenemos que, por ejemplo, en este dato de diputaciones, ¿sí? El estado con mayor número de mujeres en diputaciones, Chiapas, con una participación del 60%. Y la menor participación es Morelos. Ajá. Y entidades con mayor y menor participación de mujeres en diputaciones locales, tenemos Chiapas y Morelos, o sea, sí, se mantienen en la misma posición. Ahora, hablando de justicia, de jueces, de magistrados, de juzgados, de tribunales, traemos que a nivel nacional el porcentaje de juezas es del 38% contra un 61% del género masculino. Este dato lo traigo por el lugar donde nos encontramos. Ajá. El estado que cuenta con una mayor participación de juezas es Yucatán, con un 62%. Habría que analizar ahí el estado específicamente que está pasando, ¿no? En positivo. Sí, claro. Y el estado que tiene menor participación es Chiapas, con un 24%. Entonces tenemos que analizar Chiapas. A ver, Chiapas tiene la menor participación en juezas, con un 24%. Ajá. Pero en diputados tiene el 60 o 61%, tiene la mayor participación. Entonces yo creo que esa parte es muy importante considerarla. Ahora, en la parte de sesgos de género me gustaría darles otro dato. Fíjate,
Nosotros tenemos, según los datos de la encuesta intercensal, Ajá. que el 52.4% somos mujeres y el 47.6% son hombres. Aquí recordemos que siempre, estadísticamente, en el mundo va a haber más mujeres que hombres, por lo que explicaba anteriormente, de la parte biológica, de la parte de la fuerza propia de la mujer. Pero al analizar con el padrón electoral, nos encontramos que 48% son mujeres y 52% son hombres. Okay. Entonces aquí traemos una brecha de 4.4% de las mujeres de 18 años que no está registrada en el padrón y por tanto no puede ejercer derechos civiles y políticos. Entonces esto nos viene a quitar aquella panacea que nos mencionaron donde que las mujeres somos las que más íbamos a votar en este sexenio el que viene. Oh, sorpresa, queridos amigos, perdón, pero como bien nos decía la doctora, las estadísticas, los datos y los números siempre son importantes. Perdón, pero así funcionan las cosas. Yo les digo que las estadísticas, datos, números en un reportaje, sin ellos no hay cimientos fuertes, ¿no? Porque solamente de los datos duros es donde uno se da cuenta la realidad. Por eso considero y estoy convencida y estoy segura, licenciada, que el Instituto Nacional de Estadística es la instancia, no una, la instancia proveedora de información verídica, oportuna, veraz, confiable a toda la sociedad. Es para todo México. Y por eso la importancia de que al momento que van y tocan a la casa dar los datos más fehacientemente posible, verídicos, porque a veces queremos engañar al encuestador del INEGI, porque a veces pasa, ¿no? Pues fíjate, como que no quisiéramos decir todas nuestras verdades, como si fueran las declaraciones 3 de 3, queridos amigos, y se van a enterar de toda nuestra vida. Fíjate que tenemos una población, por ejemplo, te voy a hablar de un dato. Ajá. Que cuando sale el dato es un dato cuestionado, que es el dato de discapacidad. Cuando se hace el censo de población, que ya lo vamos a hacer en el 2020, se pregunta si hay algún familiar con discapacidad. Por alguna razón ideológica, la población tiende a decir que no. Entonces, como que esta vergüenza, el no querer que se sepa que aunque sea un extraño el que viene a entrevistarme, pero no quiero que se entere de estas, lo vemos como carencias dentro de una familia. Así es, licenciada. Entonces, cuando ya se concentra la información, se procesa, por decirte, sale un dato, el último dato que tenemos de discapacidad, es el 5%, licenciada, más o menos me lo checa, discapacidad, 5%. Y entonces, las organizaciones no gubernamentales que se dedican a esto dicen, no, es que ese dato está mal. Entonces la institución sale y dice, no, el dato es correcto porque es el dato que nos da la población. Entonces encontramos que la población, por las razones que sean, y sin juzgar, decide no decir que tiene discapacidad. Otra circunstancia que nos encontramos, que es muy común, que es de risa, ¿no? Llegan, te preguntan y es muy fácil. Oiga, ¿qué edad tiene usted? 35. El encuestador, él tiene la obligación de poner 35. Somos muy dados a decir 35, 40, 45, porque a lo mejor es fácil. En lugar de decir, tengo 46, ¿no? Entonces, a la hora que integras, que procesas la información, te sale una pirámide que no es lógica. Entonces tienes que trabajar mucho con la información para que sea una información confiable. Claro. Entonces también el INEGI depende de lo que le diga el jefe de familia y depende de lo que le diga el informante de la unidad económica. Si el informante de la unidad económica nos dice que nada más tiene un negocio, nosotros ponemos que nada más tiene un negocio. La información que le vamos a entregar a la sociedad es la información que nos da la sociedad. Punto. Esa era la otra pregunta. Cuando se hacen los censos socioeconómicos, que también se tiene mucho
a querer engañar. Entonces, eso debemos entenderlos como ciudadanos, que al no dar una verdad completa, perjudicamos también al país Al completo. país, a la sociedad, a la academia, a los que hacen política pública. Entonces, Porque ellos se van a basar en esos datos que por están supuesto, recabando ahí por para supuesto. implementar nuevas políticas o modificarlas, o no sé. Y es la parte que como ciudadanos comunes no la logramos a entender. Y creemos que, ay, ¿por qué le voy a decir la verdad a quien vino? Porque esta necesidad cultural de engañar, o por qué sucede. No podría yo identificarlo porque no he hecho el estudio, pero yo podría decir que, por ejemplo, en la parte de discapacidad, pues a lo mejor son situaciones que no quieren que sean públicas, punto, ¿no? En la parte de edad, pues a lo mejor me es muy fácil, en lugar de decir que tengo 38, decir 35. O se dice que las mujeres somos muy propensas a restarnos la edad, ¿no? También puede ser un asunto cultural, pero no lo he estudiado, no podría dar una respuesta definitiva, es una opinión, Claro. la que tengo. Y qué complicado, porque como directora de un organismo, de un instituto que tiene que basarse en cifras para al mismo tiempo esas cifras compartirlo a todas las demás instituciones del país, pues por situaciones como estas se tiene que manejar como una variable de más menos, o cómo se hace, o simplemente entra directo No, tal no, cual. hay procesos Ah, muy importantes en la institución. Primero tienes que recabar la información, tienes que verificarla, tienes que integrarla, nosotros le llamamos armonizar la información. Te voy a dar un dato, licenciada, por ejemplo, en el censo de población. Van y le preguntan, ¿qué edad tiene la mamá? Pues la mamá tiene 30, perfecto. ¿Qué edad tiene el esposo? Pues el esposo tiene 40. ¿Qué edad tiene el hijo? Bueno, el hijo tiene 50. Ahí ya, ya ahí no ya, cuadro. ya no te Sí, por cuadró. supuesto. Entonces tienes que buscar armonizar la información. Tienes que regresar inclusive, oiga, usted me dijo 50, ah, sí, me equivoqué, no, 20. Tienes que buscar armonizar la información. Tienes que hacer que la información sea congruente con todo lo demás que has venido para que tengas una serie histórica congruente. Así es. Entonces es un trabajo interesante, importante, difícil, complicado, pero muy halagador. Y muy apasionante, y muy Muy apasionante. apasionante. Te conozco un poquito, sé que esa parte también. Te veo hablar de ese trabajo y te brillan los ojos. ¿Qué ha representado para ti todo este tiempo que has estado dentro del INEGI? El enterarse de primera mano de todas estas, y aparte tratar de llevarla, de contenerla, de llevar una buena rienda, porque no es así como que muy fácil. ¿De qué se arma el instituto, tecnológicamente hablando? ¿Hasta dónde les sirve, pero también hasta dónde todavía dependen de la fuerza humana? Estas encuestas no las hace un robot, no se pueden hacer por computadora, a fuerzas tienen que estar casa por casa. ¿Qué representa esto para un instituto como? Y representa muchísimo trabajo, licenciada. Mira, en este momento, por ponerte un ejemplo, estamos en el levantamiento del censo económico. Todos los sensores que sean contratados para dicho fin, se les entrega un dispositivo de cómputo móvil que viene siendo como una tablet. Ajá. Y ahí ya trae la aplicación, se desarrollan sistemas, trae la aplicación para que llegue el sensor. Ya no son las hojas como antes. Ya no, licenciada, ahora son dispositivos cómputos de cómputo móvil. Entonces llega el sensor con el informante de la unidad económica. Si el informante tiene tiempo, lo recibe. Si el informante está muy ocupado, pues le dará cita para la tarde, para el domingo, para el sábado, para el lunes a las 5 de la mañana. Es un trabajo muy pesado porque el INEGI se adapta a los tiempos del informante. Y que esté el informante, porque en una empresa o en un Correcto. negocio, por pequeño que sea,
no todo el mundo quiere soltar la información, muchos porque no la tienen, entonces no tiene que llegar el encargado, así sea una pequeña tienda, para que pueda dar la información o vea si se las dan. Porque sí, esa es otra cuestión, el lidiar con las formas. Ok, en esa parte, licenciada, el INEGI capacita al informante, al censor, para que convenza al informante de dar la información. Se le explica que esta información que él está dando se le va a regresar, pero ya integrada, ya trabajada, para que sepa dónde va a estar ubicado, cuál es su competencia. Hay una aplicación que desarrolló la institución que se llama Directorio Estadístico de Unidades Económicas. En ese directorio tú ingresas y tienes la información de todas las unidades económicas de México. Y puedes tú buscar la información por, vamos a llamarle por categoría, o sea, salones de belleza. Voy a poner un salón de belleza en la Colonia Condesa. Perfecto. Muy bien, licenciada. Yo te diría, excelente, licenciada, me parece muy bien, porque sabes que todas las mujeres y los hombres siempre requerimos que nos corten el cabello, que nos hagan rayitos, que nos hagan manicure, los hombres que les corten el cabello. Pero, ¿por qué no a través de NUE, que así se llama la aplicación, marcas una circunferencia para que te diga cuántos salones de belleza hay? Para que tú sepas si tiene la posibilidad tu salón de belleza de tener éxito o no la tiene, porque está lleno de salones de belleza. O a lo mejor es el único que vas a poner, o la panadería. Entonces, toda la información que produce la institución le sirve a todo, le sirve al Estado, le sirve al empresario y al pequeño comerciante o al pyme más pequeño le sirve la información. Entonces, esta información se le retorna a la sociedad, pero ya desarrollada, ya presentada, para que ya nada más pueda dar 4 o 5 teclazos y sepa lo que está sucediendo. Y el INEGI además siempre tiene la posibilidad de capacitar, de informar, tiene centros de información. O sea, estamos abiertos, la información es de ustedes, no es de la institución, es de todo el país, licenciada. Por eso la importancia, y recalco, de que sea lo más verdadera posible, porque es lo que vamos a consultar nosotros cada que entremos. Y no nada más en el INEGI, sino en todas las demás instituciones, porque se nutren de ahí, de esa información. Pero además no solamente aquí en México, la institución del INEGI es consultada en el mundo, licenciada. Por ejemplo, para darte un dato, tenemos aquí que el Foro Económico Mundial ubica que la brecha de género de México tiene un índice del 0.7210, un índice altísimo. De 149 países, México ocupa el lugar número 50. Nos falta mucho tiempo en brecha de género y siguiendo con este tema de la administración pública. Por eso nos hablas de 50 años para lograr una paridad. Exactamente, y concatenando la información que produce la institución, que no solo es la información para México, es la información para el mundo, porque la información tú la tienes que hacer comparable, licenciada. No es, no, ya aquí este es de México, ya, nada, y allá Chile. Porque estos datos, por eso se hacen los comparativos mundiales con los datos que da el INEGI. Claro, entonces tú tienes que tener normas, trabajas con normas internacionales. Un indicador lo comparas con otros países, porque si tu manera de sacar el indicador es diferente al otro país, ya no lo podrás comparar, licenciada. Y aquí hay otra cuestión, hablando de números estadísticas. Dentro de los encuestadores y la gente que trabaja para el INEGI, ¿qué porcentaje hay de mujeres, hombres? Eso no tienes. Bueno, es maravilloso lo que nos está sucediendo. Hace poco tuve la oportunidad de dar una plática ahí en el INEGI, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, y saqué los datos estadísticos del censo económico. Y quiero decirte con muchísimo orgullo que la mayoría de las censoras son mujeres. Yo creo que anda un 60% mujeres y un 40% hombres. ¿Qué sucede, licenciada? Volvemos a lo mismo. Por alguna razón,
a la mujer le tienen más confianza. Habrá que estudiarlo por qué. Pero sabemos por qué, pero Abrir bueno. la puerta de la casa a una mujer es más fácil que a un hombre. ¿Sí? Por más que traigas el chaleco y la gorra y todo. La mujer siempre ha inspirado más confianza que el hombre. Entonces es más fácil que la abran a ella. La mujer tiene una mayor capacidad de convencimiento. Entonces, en el INEGI se les dice cómo tienen que conducirse, cómo tienen que presentarse, se presentan con una carta, les dicen que la información es importante, es útil para México, que están colaborando para México, que la información se les va a regresar. Hay todo un trabajo, yo no le llamaría de convencimiento, le llamaría de razonamiento y de argumentación para que la población sepa que es importante que ellos den información. ¿Esta capacitación más o menos de cuánto consta? ¿Hay algún parámetro? La capacitación que se les da a los sensores son como de 15 días, licenciada. 15 días en que se les instruye en estas técnicas de argumentación, de convencimiento y en todo lo que tienen que hacer ya en el trabajo técnico, ¿no? Cómo tienen que manejar los equipos, cómo tienen que capturar la información, cómo tienen que llegar para conectarse a internet y mandar la información a los servidores, porque la información no la tocamos, viaja directa a los servidores. O sea, nosotros no nos enteramos de nada, licenciada, porque es información confidencial. O sea, pueden dar su información, nadie la va a conocer. Es estadística, así como te digo ahorita, el tal porcentaje de mujeres son juezas. Oye, ¿quiénes son? Es estadístico, no es nominativo, licenciada. Ok, perfecto. Y todas las personas, estos sensores, son nada más en este tiempo que participan con el INEGI. ¿Cómo se maneja? Lo que pasa es que el INEGI, licenciada, tiene muchos programas y proyectos. Ahorita estamos en uno de los proyectos más importantes de la institución, que es el censo económico. El año que entra viene el censo de población, que todavía es más importante, porque tenemos que ir casa por casa a preguntarte todos tus datos sociodemográficos. Pero adicionalmente tenemos diferentes encuestas a través de un muestreo que desarrollamos, como la encuesta, por ejemplo, LENIC, Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, la encuesta de tecnologías de información, la encuesta de violencia sobre la mujer, que es una encuesta muy delicada, porque a veces la mujer no quiere dar la información. Por supuesto, si no quieren dar la edad, mucho menos hablar sobre cuestiones. Sí, ahí tienes que contratar psicólogas, porque luego es muy fuerte, hay un daño de lo que cuentan las mujeres a las entrevistadoras. Claro. Pues tienen que ser psicólogas, porque la violencia puede ser al interior o puede ser al exterior. Exacto. Y puede ser violencia, aquí también traigo algunos datos de violencia que me gustaría dárselos. Puede ser violencia sexual, violencia económica, violencia física. Que la violencia económica se da en este programa a unos niveles impresionantes. Violencia emocional. Sí. Y aparte, otra cosa, las mujeres no van a quejarse, licenciada. No se quejan. Y yo creo que tenemos que trabajar para que la mujer vaya. La cultura de la denuncia. Exactamente, y exprese su voz sobre lo que está viviendo, para que pueda recibir apoyo psicológico en estas circunstancias. Miren, por darles unos datos, tenemos que el 66% de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia. De estas, el 49% violencia emocional, el 41% violencia sexual, el 34% violencia física. 41% violencia sexual es un número exorbitante. Altísimo, licenciada, altísimo. 34% violencia física y 29% violencia económica. De estas mujeres, solo el 28% pidió apoyo. El 71% solo se lo contó a algún amigo, algún familiar. O sea, situaciones muy graves. Muy, muy graves. Por eso hemos mencionado este libro que haces en coautoría con Pedro Peñalosa, queda hasta el 2015 los datos. Exactamente.
hasta el 2015, y por eso nos menciona la doctora que el 2020, que va a ser el censo el año próximo, pues queridos amigos, vamos a estar muy pendientes para culminarlos, para invitarlos a conducirnos con la mayor confianza y la mayor verdad posible, porque como nos los está explicando nuestra querida Carlota, de los datos que nosotros demos en todos los ámbitos y en todas las preguntas que nos hagan, de esos datos depende mucho el futuro de nuestro país. Entonces no es cualquier cosa. Este libro está muy interesante y por eso se los presumo y siempre lo tengo ahí enfrente, porque me ha servido para muchísimos datos. Saben que escribo en SDP Noticias, y el tener datos a la mano fehaciente, yo soy de datos duros y de estadísticas y demás, porque les repito, es lo que cimenta cualquier información lo más veraz posible, y dado de la mano de los que saben, pues muchísimo mejor. Cuéntanos un poquito, querida Carlota, sobre este libro que acabas de presentar, esta participación de la que nos hablabas, precisamente de la, ay, se me fue, la administración pública de las mujeres, ¿no? La mujer Sí, en la administración pública. sí, de la que acabas de... ¿Si hay salida? Ajá, esa. Sobre el artículo, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poco. Ok, el artículo en el libro, en la colaboración que hice ahí con la UNAM, se llama Concentración del Ingreso y Desigualdad Social. Hablamos de la gran problemática que nosotros tenemos en México con la desigualdad social y la concentración del ingreso. Hay un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini, que te mide qué tanta desconcentración tienes o qué tanta concentración. Y México ocupa un lugar preocupante. Concentración del ingreso. Todos sabemos que hay grupos de familias que se quedan con el ingreso o con la mayoría del ingreso. Y las conocemos, no vale ni siquiera. Estas 4 familias que Pedro nos menciona. Exactamente. Y que nos espantó porque nos dijo que en unos 5 años nada más iba a ser una familia, entonces espantadísimo. Exactamente. Entonces, también sabemos que cuánto gana un agricultor. También sabemos cuánto gana el señor que recoge la basura. O sea, esa falta de distribución del ingreso es la que genera la pobreza. Claro. Y es la que nos está afectando. Es la que ha generado estos 50 millones de pobres de nuestro país. Correcto, licenciada. Entonces, el artículo se enfoca a hacer propuestas sobre cómo podemos salir de esa enorme concentración del ingreso, de esa enorme desigualdad social y de que el ingreso tiene que ser distribuido. Hay diferentes maneras. Una es a través de subsidios, pueden ser universales, pueden ser focalizados, pero hay diferentes maneras, a través del seguro popular o de los servicios médicos gratuitos, porque vas distribuyendo recursos. Pero aquí lo importante, según mi punto de vista, es que tienen que ser revalorados el ingreso de cada trabajador. Revalorado. ¿Revalorado por quién? Primero por el mismo trabajador. El Estado y el trabajador. A ver, un agricultor que está 8 horas al rayo del sol, ¿merece ganar el jornal que gana? Ahí se los dejo. Se los dejo. ¿Vale más el trabajo de, no sé, de un oficinista que el de un agricultor? ¿O de un obrero? O de un obrero, por ejemplo, ¿no? Y podemos poner muchos ejemplos, licenciada. ¿Este libro lo podemos encontrar donde? ¿En la UNAM? En Porrúa. En Porrúa. Lo editó Porrúa, se llama Sí hay salidas, hay excelentes artículos, de verdad, que yo creo que es un libro que busca hacer propuestas para este gobierno, para ayudarle, para sumar, es lo más importante, para contribuir a mejorar esta situación que sabemos todos que tenemos. Y escribe el doctor Peñalosa, escribe el director de la Facultad de Derecho, escribe la directora jurídica de la Facultad de Derecho, escribe el exdirector de Derechos Humanos, por mencionar algunas personas relevantes.
Muy recomendable. Todos son catedráticos de la UNAM. Todos son catedráticos de la UNAM, licenciada. Ay, pues va a ser fabuloso y créanme, queridos amigos, que me voy a dar a la tarea de buscarlo y presentárselos acá, porque cuando hay propuestas y si no tenemos la iniciativa, si no tenemos la información adecuada, pues vamos a llegarnos, en este caso, a los catedráticos de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, la Facultad de Derecho, para que nos den una idea y pues nos den un norte, como decimos en el pueblo, ¿no? Para ver hacia dónde podemos buscarle e irnos. Por el otro lado mencionabas sobre esto de las mujeres en la administración pública, pero mencionabas sobre, ay, ¿dónde está? De la comisión, miembro de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas. En el INAP. Ajá. Transparencia y rendición de cuentas. Y ahí que nos puedes compartir. Fíjate, licenciada, que el INAP es, para mí, la máxima institución de estudios sobre administración pública reconocida en México, con un alto nivel académico, un presidente que es una persona con un gran conocimiento, que es el doctor Carlos Reta, y a través de los reglamentos se forman comisiones. Entonces hay una comisión de transparencia y nosotros en esa comisión de transparencia, por ejemplo, dentro de muchas cosas que hacemos, una es definir cuál es el despacho que va a auditar al instituto. Entonces llegan y te presentan los currículums de cada uno de los despachos, lo que va a hacer, lo que va a cobrar, y a través de un grupo colegiado y a través de votación, nosotros, asociados del INAP, le decimos al INAP: señor presidente, este es el despacho que usted debe de contratar. Como una licitación, entra como si fuera una licitación. Es como una invitación restringida, ajá. Porque son 4 o 5 despachos. Ajá. Pero ustedes deciden cuál es el adecuado. El comité decide cuál es la mejor opción para la institución. Perfecto. Y el instituto tiene que aceptar lo que decide el comité. Se levantan actas, se firman, se revisan estados financieros, se les da la aprobación, se sabe cómo van las finanzas. O sea, tiene que haber total transparencia, licenciada. Queridos amigos, pues qué les digo, por eso es tan importante y por eso le agradecemos tanto que nos haya brindado este tiempo para compartir con ustedes, porque se pudieron dar cuenta que hablamos de diferentes tópicos, sobre todo nos enfocamos en la parte de las mujeres y en la parte de la importancia del INEGI en nuestro país. Querida mía, mencionaba las mujeres cuando nos comentas que 3 subdirectoras. ¿Hay más mujeres dentro de la parte que te toca en el INEGI? Sí, cómo no. Mira, ahí en la unidad en la que yo estoy, a nivel dirección, igual que yo, hay 2 mujeres muy talentosas. Una es la directora de administración, otra es la directora de estadística, todas comprometidas con su trabajo y de primera línea, ¿eh? Así es que, de verdad, mi reconocimiento a todas las mujeres que yo conozco, a todas las mujeres del instituto, desde la técnica, la enlace, la asesora, la encuestadora, todas son grandes mujeres, todas, y seguramente los hombres también, porque no se trata nada más de hablar de mujeres, así es, sino también de ellos, y lo que se trata es que seamos pares, que seamos compañeros, que seamos equitativos, no uno arriba del otro, de la mano. De la mano, por eso la importancia de la paridad, queridos amigos, y como pueden ver, se nos fue el tiempo volando y aquí el ingeniero nos mira feo desde hace rato, no le hacemos mucho caso, ¿verdad? Pero ya estamos a punto de despedirnos. ¿Con qué despedirte, doctora querida, para nuestro público, que aparte de los que nos están mirando en vivo en las plataformas digitales, pues queda el programa grabado para analizarlo, para entenderlo, y también nos miran en diferentes partes de Latinoamérica y en otras partes del orbe. Entonces, ¿qué les compartimos desde México y a nuestro México? Claro que sí, muchas gracias, licenciada. Primero yo quisiera agradecer al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico el tiempo, el espacio que nos brinda para poder brindar opiniones, para poder decir lo que estamos haciendo institucionalmente, la historia que tenemos y la importancia que debemos de tener como equidad. Segundo, reconocerte tu talento, el confort que nos brindas al estar contigo. Y finalmente cerraría con algo muy importante, licenciada. Nosotros, las mujeres, no queremos tener privilegios.
Simplemente queremos tener igualdad, queremos tener equidad, queremos tener piso parejo. No quiero que me trates diferente por ser mujer. Quiero que me trates como persona y que me des las mismas oportunidades que les das a los hombres y que entre yo en la competencia. Hablando No de que me terrenos dejes, profesionales. no que me dejes claro, afuera. por supuesto. Así nos deberían de tratar a todas. No quiero que me des un puesto por ser mujer. No. Quiero que me des una posición porque tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo el talento. No me dejes afuera. Eso es lo que pedimos nada más. Pues nos deja unas palabras muy muy fuertes, sobre todo a las mujeres, que resuenen, que retumben acá en el cerebro, sobre todo también en el corazón, porque les hemos dicho, el programa se llama Más que Leyes, Educando la Conciencia, es la parte que nos toca, ¿no? ¿Qué nos va a resonar y qué queremos que resuene y qué queremos que crezca ahí dentro? Por el otro lado nos decía que ya próximamente va a venir una reedición. Segunda edición. Una segunda edición de Una Mirada Multifocal para Reconocer a México, y que esperemos que cuando salga la segunda edición, a ver si Pedrito Peñalosa nos hace el honor y nos sentamos los tres por acá. Seguro será. Porque este libro trae muchísimo, de verdad yo estoy agradecidísima, y sí me lo dijo Pedro, cuando te va a servir muchísimo, ¿te acuerdas? Para lo que escribo, pues sí, queridos amigos, es mi consulta por ahí. Sí, seguro, viene con cifras actualizadas, hablamos de otros temas, entonces seguro el doctor Peñalosa estará aquí con mucho gusto platicando. Claro que sí, esperemos y hagamos votos por ello. Gracias hermosa, un honor, un placer estar hoy compartiendo, y sí nos dejan mucha tarea para ir analizando un poquito más. Y aparte les dejamos por ahí su Twitter que interactúa, y también en Facebook, compartes Facebook como Carlota Fernández. Así es. Como Carlota Fernández, queridos amigos, las redes sociales son para eso, y créanme que sí ella los contesta, no tiene quien conteste más, ella contesta si tienen alguna duda al respecto, o felicitación. También las felicitaciones alegran el alma, ¿verdad? Y incentivan a hacer las claro cosas que sí, cada siempre. día mejor. Pues queridos amigos, agradecemos infinitamente un programa más desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Soy Delia Linares Alvarado. Mañana tenemos Viernes de Cultura, ya saben, vamos a ver, sorpresita para mañana, un Viernes de Cultura para cerrar semana como debe de ser. Seguimos celebrando por acá, seguimos conmemorando a las mujeres, y nosotros celebrando en el INADEC, que estamos cumpliendo 20 años ya como instituto. Entonces este año... Felicidades, licenciada. Sí, el 5 de marzo se cumplieron 20 años, entonces este año es de celebración, 20 años del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que se dicen fácil, pero no es poca cosa. Así que, queridos amigos, estamos todo el año de celebración. Gracias, querida. Muchas gracias, licenciada. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, soy Delia Linares Alvarado. Nos vemos mañana, queridos amigos. Pasen una tarde excelente.